Mi hija me bloqueó después del divorcio sin escuchar mi versión de la historia y ahora, 8 años después, me contactó para obtener mi herencia. Historia de Reddit, este caballero les cuenta. Yo, hombre de 54 años, me divorcié de mi esposa, mujer de 48 años, hace 8 años, y mi hija, mujer de 28 años, cortó todo contacto conmigo y eligió el lado de su madre sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio fue hace casi una década, me ha tomado mucho tiempo aceptar cómo resultaron las cosas y hacer las paces con mi vida. Esto ha sido en parte porque mi exesposa intentó destruir completamente mi reputación, pero principalmente porque realmente amaba a mi hija, y estar completamente excluido de su vida fue más difícil que cualquier cosa. Como ya era adulta en ese momento, no había forma de que yo estuviera en su vida a menos que ella quisiera que yo estuviera, pero parecía segura de su decisión de elegir a su madre sobre mí. No tengo familia propia excepto mi mamá, que tenía Alzheimer, así que todo el asunto fue definitivamente de las peores cosas que me han sucedido. Intenté contactar a mi hija varias veces después del divorcio, pero ella estaba decidida a estar del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de la historia. En un momento, mi ex se puso en contacto conmigo y me amenazó con demandarme por acoso si no dejaba a mi hija en paz. Eso me dejó las cosas claras y dejé de contactarla. He pasado los últimos 8 años cuidando a mi madre y enfocándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones casuales aquí y allá, pero siento que no puedo confiar plenamente en otra persona después de mi divorcio. De todas formas, esa ha sido mi vida por casi una década. Disculpen si parezco deprimente. La razón por la que estoy escribiendo este mensaje es porque mi hija recientemente me contactó después de todo este tiempo. Estaba en las nubes y pensé que finalmente había recapacitado y entendido que el divorcio no fue solo por mi culpa. Fue especialmente reconfortante porque mi madre falleció recientemente y he estado lidiando con ese duelo solo y deseaba algo de consuelo y familia. Así que mi hija me contactó unos meses después de que falleciera mi madre. Recibí una llamada de un número que no reconocía y atendí para escuchar la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija y ni siquiera reconocí su voz porque había pasado tanto tiempo desde que hablamos y me sorprendí mucho cuando se presentó. Dijo que había visto en Facebook que su abuela falleció y quería saber cómo estaba. Me sorprendió. Ni siquiera sabía que me seguía en línea y pensé que era dulce de su parte. Le agradecí por llamar y le dije que estaba bien y mencioné que la extrañaba. Hablamos un poco y ella dijo que si quería reunirnos y realmente ponernos al día en persona en lugar de por teléfono, le gustaría. Estaba extremadamente feliz y acepté de inmediato. Acordamos vernos en mi casa durante el fin de semana. Estaba realmente emocionado de verla después de todos estos años, así que estoy escribiendo este mensaje para compartir mi emoción con cualquiera que esté leyendo. Espero que podamos reconstruir nuestra relación de nuevo o al menos conocernos. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinar para ella. Estaba nervioso y emocionado. Cuando abrí la puerta por primera vez, absolutamente no la reconocí porque había pasado casi una década desde la última vez que la vi y en ese entonces solo era una niña. Comenzamos a hablar y, aunque al principio fue un poco incómodo, creo que ambos nos abrimos después de un tiempo. Ella me contó sobre su vida y lo que hace en su trabajo, y yo le conté sobre mi vida. Después de la cena, finalmente reconocimos al elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de la historia durante el divorcio y eligió a su mamá por defecto. Dije que admitía que su madre estaba más presente como madre porque era ama de casa y en ese entonces yo trabajaba en construcción y tenía largas jornadas laborales, pero siempre intenté sacar el mayor tiempo posible para mi hija. Mi hija entonces dijo que lamentaba cómo resultaron las cosas y que era demasiado joven para pensar las cosas detenidamente y fue manipulada por la manera en que su mamá hacía que sonaran. Básicamente, mi exesposa me pintó como el villano definitivo que no se preocupaba por nadie excepto por sí mismo, y como nunca escuchó mi versión de la historia, nunca cuestionó lo que decía su madre. Hablamos un poco más sobre esto y todo iba bien hasta que finalmente reveló por qué estaba allí. Llevábamos horas hablando cuando le pregunté qué la había motivado a contactarme después de tantos años. Parecía un poco incómoda, y le dije que podía ser honesta conmigo. Bueno, entonces dijo que realmente había estado siguiendo mis pasos a través de Facebook y cuando se enteró de que su abuela había muerto, pensó que los abogados la contactarían sobre su herencia, y como nadie lo hizo, pensó que debería acercarse a mí personalmente. Dijo que quería darme algo de tiempo y espacio para lamentar, pero que recientemente se había comprometido y realmente necesitaba algo de dinero para ayudar con los gastos de la boda. Honestamente, se sintió como un golpe en el estómago.
Pensé que después de todos estos años mis oraciones habían sido respondidas y que podría tener una familia de nuevo, pero resulta que nunca le importé en primer lugar y todo esto era una forma de obtener su herencia. Lo más irónico es que ni siquiera es su herencia, legalmente es toda mía. Y si no hubiera sido una hija tan mala conmigo, definitivamente habría terminado con la mayor parte, si no toda, de ella. No me importa el dinero, nunca me ha importado, honestamente. Vivo en mi propia casa, no tengo pasatiempos caros, y la mayoría de mi ropa es de Target. Incluso si la herencia no fuera una cuestión en primer lugar, no me habría importado ayudar con su boda para nada si se hubiera acercado amablemente en lugar de tratar de aprovecharse de mí y preocuparse solo por la herencia. Todo esto pasaba por mi cabeza al mismo tiempo. De alguna manera, mantuve mi compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso muy a la defensiva y dijo que la herencia era secundaria y su objetivo real era conectarse conmigo y que nunca se perdonaría por no haberme contactado mientras su abuela estaba viva. Dijo que había querido contactarme durante años pero nunca tuvo el valor de hacerlo porque pensaba que nunca la perdonaría por echarme sin explicación y que también había sido manipulada por su madre. Pero pude ver por la mirada de pánico en su rostro que solo estaba tratando de suavizar las cosas para que la perdonara y me pregunté si solo estaba detrás del dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia y dijo que un par de años antes del divorcio estaba visitando a mi difunta madre y ella le dijo que quería que heredara todo lo dejado por mi padre, quien falleció hace años, ya que era la única nieta de la familia. No tengo hermanos y en ese momento mi matrimonio estaba bien, así que entiendo por qué mi madre pudo haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera ocurrido o mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero habría sido suyo como ya he mencionado. Pero la idea de que solo le importara el dinero y me diera falsas esperanzas fue absolutamente demoledora. Estaba devastado pero hice mi mejor esfuerzo por no dejar que lo supiera. En ese momento pensé que la única forma de poner a prueba las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaría si le dijera que no hay dinero para heredar. Le pregunté cuánto esperaba de la herencia y hizo una conjetura bastante acertada. Podía notar que había algo de planificación en todo esto. Luego le dije que lamento decepcionarla pero que su abuela en realidad me dejó todo hace años y planeo usar ese dinero para iniciar un negocio, por lo que no podría ayudarla. Me ofrecí a ayudar con su boda con mi propio dinero ofreciendo unos cuantos miles para los gastos de la boda. La decepción en su rostro confirmó mis peores temores. Dijo que apreciaba mi oferta, pero como la única nieta, merece al menos parte de la herencia porque es el dinero de su abuela del que se le ofreció. Le dije que desearía poder ayudarla, pero mi decisión era final y no había nada que pudiera hacer por ella si no estaba satisfecha con el dinero que estaba ofreciendo. Su rostro se puso completamente rojo y comenzó a ponerse visiblemente enojada. Me pidió nuevamente que reconsiderara mi decisión, pero le reiteré que me mantendría en lo que me parecía correcto. Fue entonces cuando mostró su verdadera cara y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre sería el egoísta que su madre decía que era y que se alegraba de que estuviera solo en la vida. La miré con un desprecio apenas disimulado. Sus palabras fueron dolorosas, pero en ese momento sabía qué esperar. Solo no esperaba que se sincerara tan brutalmente y tan rápido, eso es todo. Empezó a decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debería haber sabido que era hija de su madre y que la única razón por la que se acercaría a alguien sería para pedir un favor. También le dije que era asqueroso usar el hecho de que estaba de duelo por mi madre para intentar manipularme, incluso para una persona como ella. Intentó decir algo en ese momento, pero simplemente me reí en su cara y dije que si no me hubiera bloqueado todos esos años atrás, habría recibido mi mensaje sobre su abuela y probablemente habría recibido la mayor parte, si no toda, de la herencia. Esa frase tuvo el efecto que quería. Parecía completamente perpleja y me preguntó qué quería decir. Le dije que me desbloqueara en su antiguo número para poder reenviarle todos los mensajes que nunca se pudieron entregar. Bueno, lo hizo. Le reenvié todos los mensajes donde le suplicaba que me escuchara e incluso le informé que su abuela había sido diagnosticada con Alzheimer y quería que se conocieran antes de que olvidara por completo a su única nieta. Esto era completamente cierto, ya que al principio de su enfermedad, mi madre a menudo mencionaba a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo me rompió el corazón no poder cumplir ese deseo. Y ahora esta niña ingrata y cruel tuvo la audacia de pedir la herencia. Al crédito de mi hija, admitiré que parecía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Me pidió disculpas, pero dijo que al ver estos mensajes estaba claro que su abuela querría que tuviera su parte de la herencia y que no es justo que la castigue de esta manera.
Dijo que era joven y no sabía nada mejor durante el divorcio o, de lo contrario, hubiera manejado las cosas de manera diferente. También me dijo que realmente quiere reconstruir nuestra relación y si elijo ser egoísta ahora, no se sentirá cómoda continuando nuestra relación. Le dije que si el dinero es lo que lo hace o lo rompe para ella, entonces tal vez sea mejor si no tenemos una relación en absoluto. Quería creerle cuando dijo todas esas tonterías sobre reconstruir nuestra relación. Realmente lo hice, pero en ese momento no podía. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero el tema de la herencia estaba fuera de discusión. Me miró con puro odio y se fue de mi casa. No intenté detenerla en absoluto. Desde entonces he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría de ellos están de acuerdo en que hice lo correcto. Pero uno de mis amigos más cercanos dijo que como realmente no me importa el dinero, debería olvidarlo y dejar que mi hija tenga al menos una parte si eso significaba tener familia en mi vida. No estoy de acuerdo con esto, pero desde que lo dijo, no puedo sacármelo de la cabeza. Debería darle a mi hija parte de mi herencia. Actualización. Hola. Esta publicación recibió muchas más respuestas de las que esperaba. Gracias por sus consejos y opiniones, me dio la perspectiva que necesitaba. Supongo que comenzaré respondiendo la pregunta más común, ¿qué pasó durante mi divorcio? No he hablado de ello durante años, pero supongo que ya no puede doler más. Mi esposa y yo estuvimos casados por 23 años. Uno pensaría que después de tantos años ella no podría apuñalarme por la espalda, pero lo hizo. Realmente no quiero entrar en detalles, pero descubrí que me estaba engañando con varios hombres. Aparentemente, había estado ocurriendo durante años antes de que finalmente lo descubriera. Cuando me enteré, quedé completamente devastado. No sabía cómo enfrentarla, así que comencé a beber mucho y a tener aventuras también. Casi destruí mi vida. Peleé mucho con ella y supongo que eso y la bebida hicieron muy fácil para ella manipular a mi hija para que tomara su lado. Después de casi un año viviendo así y estando separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi exesposa solía ser periodista en ese tiempo y es algo así como una celebridad local. Usó su influencia para intentar destruir mi reputación y casi lo logra. Después del divorcio, me llevó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Como ya he dicho, el hecho de que mi hija me haya abandonado completamente no ayudó, por decirlo menos. Admito que cuando me enteré de los asuntos de mi ex, me descontrolé y no estuve presente como padre para mi hija. Incluso durante el tiempo en que estuvimos separados y durante un año más o menos después del divorcio, prácticamente siempre me mantuve alejado y no estuve allí para mi hija. Pero una vez que dejé de beber y puse mi vida en orden, lo primero que hice fue intentar acercarme a ella y disculparme. Pero ella se negó a escucharme y me bloqueó por todas partes. Pensé que dándole tiempo funcionaría y, eventualmente, volvería. Pero aquí estamos 8 años después y nuestra relación solo ha empeorado con el tiempo. Ahora, la otra gran pregunta sobre la herencia de mi madre. Bueno, técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran ambos médicos y compraron propiedades por toda la ciudad durante sus carreras. La mayoría se alquilaba y terminó generando mucho dinero. Papá falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mamá. Todo permaneció a su nombre durante mi matrimonio y por algunos años después de mi divorcio mientras su salud estaba bien. Después de que mamá falleció, recibí todo como su único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio excepto la pensión alimenticia hasta que se volvió a casar hace algunos años porque mi mamá era la dueña de todo en ese momento. Así que las cosas se mantienen de manera que mi hija nunca estuvo cerca de poseer nada. Ella sabía, por supuesto, que su abuela era propietaria y tenía un par de irons, pero nunca toqué ese dinero porque el dinero que ganaba con mi antiguo negocio de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido todas sus preguntas. Además, mi hija no se ha puesto en contacto conmigo después de esa noche y, para ser honesto, no creo que lo haga. Creo que dejó bastante claro que solo montó este espectáculo por la herencia y ahora que está fuera de cuestión, no espero verla más por aquí. Mentiría si dijera que no estoy en absoluto molesto por ello, pero en este punto sé que no debo esperar demasiado de las personas. No importa quiénes sean. Así que eso es todo, supongo. Gracias a todos ustedes por enviar apoyo. Lo aprecio. También creo que tal vez es hora de que me abra a nuevas oportunidades y tal vez vuelva a salir en citas y encuentre compañía en lugar de esperar que fantasmas de mi pasado regresen. Actualización 2. Ha sido una semana bastante movida, chicos. Pensé que esa sería mi última y única actualización, pero supongo que la vida tenía otros planes. En fin, acababa de regresar del trabajo y estaba considerando salir con un par de amigos cuando sonó el timbre.
No estaba esperando a nadie, pero abrí la puerta y ahí estaba ella. Mi peor pesadilla. Ha cambiado su cabello y ha perdido algo de peso, así que me tomó un par de segundos reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste durante décadas. Verla fue un gran shock, por decirlo menos. No sabía qué decir, así que simplemente me quedé parado ahí. Apenas. Luego me preguntó si tenía un momento para hablar de algunas cosas. Estaba dudoso, pero no quería que se quedara parada en mi puerta, así que simplemente la invité a entrar. Fue realmente incómodo, como probablemente ustedes puedan imaginar. Hablamos de trivialidades sobre esto y aquello y luego dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero había algunas cosas que necesitaba decirme. Le pedí que continuara y dijo que nuestra hija se había puesto en contacto con ella y le contó sobre la herencia. Creo que eso ya me lo veía venir. Quiero decir, ¿por qué si no necesitaría hablar conmigo después de todos esos años? En fin, dijo que entendía que el divorcio fue muy difícil para mí y que llevó las cosas más lejos de lo que probablemente debería haberlo hecho. Me burlé de eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego dijo que no debería castigar a mi hija por lo que ocurrió entre nosotros. Dijo algunas de las mismas cosas que mi hija ha dicho, como que era muy joven en el momento del divorcio y como no puedo ser resentido con ella por elegir a su madre sobre mí. La detuve en ese momento y le dije que ya no tengo resentimientos hacia nadie y que incluso si mantuviera algo de enojo, no sería hacia su hija. Le dije que me dolía darme cuenta de que después de todos esos años, solo pensó en acercarse a su padre porque había una posibilidad de obtener algo de dinero de ello. No estaré en el cortejo nupcial. Solo seré un invitado. Estoy bien con eso, ya que entiendo que pasar de ser alguien con quien no ha hablado en 8 años a alguien que la lleve al altar es un gran paso. No creo que ninguno de los dos se sentiría cómodo con eso. Realmente espero que este sea el inicio de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos por escuchar y por todos los consejos que me han dado. Lo aprecio y espero que me deseen suerte. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.